Muy bien, seré breve, el tiempo ha avanzado, seré breve en el mensaje de esta mañana. Y el día de ayer, en nuestro culto de oración, hablábamos sobre ese pasaje de Hechos 9:6. Hechos 9:6, recuerdan, ¿no? Este encuentro que tuvo Saulo de Tarso, cuando el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy la luz. Y bueno, la respuesta de Pablo fue: ¿qué quieres que yo haga? Entonces, en medio de eso, bueno, hemos descubierto en cuanto al tema del servicio, y quiero también en esta mañana hablar sobre esto, porque no sé cuántos de ustedes han escuchado esta frase: servir es una bendición. Pero realmente es una bendición servir. ¿Qué más? Es que el servir es un privilegio. Pero realmente es un privilegio el servir. ¿Es para ti el privilegio de servir? Entonces, en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver esto que debe ser algo nuestro en nuestra vida. Ahora, lo curioso es que estuve indagando hasta que descubrí algo que Pablo menciona en Filipenses. Ahora, quiero decirles que Pablo escribe a los de Filipos, hablando de la iglesia que está en Filipos, está escribiendo desde la cárcel. Y Pablo está escribiendo y empieza a dirigirse a dos personas, porque es interesante que hay nombres allí que a veces no, como que no suena tan relevante. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos hijos que ustedes han puesto Timoteo, Tito, Josué. Yo he escuchado muchos nombres bíblicos que ponemos a nuestros hijos, pero hoy vamos a ver a un personaje que menciona Pablo y se llama Epafrodito. Así que para los que van a ser padres ya tienen un nombre para poner. ¿Cómo sonaría, no? Epafrodito Chetro. ¿Cómo sonaría eso, no? Epafrodito Molina. Le dicen Epa, más ahí condensado. Ahora, lo curioso de esto es que muy pocas veces vemos a este personaje llamado Epafrodito, pero en unos pocos versículos, Pablo se dirige a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y menciona a dos. ¿Sabe cuáles son los dos? A Timoteo y a este hombre llamado Epafrodito. Y quiere venir conmigo, por favor. Eso está en el versículo 19, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Ahí inicia la mención que hace Pablo a estos dos personajes. Mira lo que dice. Yo estoy con la Nueva Versión Internacional, así que si tiene la Reina Valera, bueno, ves que algunas palabras ahí cambian, pero el contenido es el mismo. Dice lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias vuestras. No tengo a nadie más que, como él, se preocupa de veras por vuestro bienestar, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Entonces está dando buenas palabras, resaltando a Timoteo, diciéndole que es un buen hombre. ¿Y qué más dice? Versículo 21, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero vosotros conocéis bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviarlo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Es un deseo de Pablo. Ahora el versículo 25. Ahora bien, creo que es necesario enviaros de vuelta a Epafrodito. Y aquí hay tres palabras que se refiere Pablo hacia este siervo llamado Epafrodito. Mira lo que dice: mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Curioso, ¿no? Entonces aparece Epafrodito y Pablo menciona tres cosas. Otra vez, ¿cómo lo describe? Con tres palabras importantes. Dice que es mi hermano, colaborador y compañera de lucha, a quien vosotros habéis enviado para atenderme en mis necesidades. ¿Quién envió a Epafrodito? La iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, recuerda cuando nace. La iglesia de Filipos nace cuando Lidia abre, ¿no?, la puerta de su casa, recuerda el carcelero y todo lo demás, entonces la iglesia nace allí. Ahora esa iglesia envía a una persona para que atienda a Pablo ahora que está en prisión. Versículo 26.
Él os echa mucho de menos a todos y está afligido. ¿Sabe por qué? Porque os enterasteis de que estaba enfermo. En efecto, mira lo que dice o lo que narra Pablo. Dice, en efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Wow, o sea que no fue cualquier cosita sencilla de su enfermedad. Estuvo al borde, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí. ¿Qué pasó? Dice que para no añadir tristeza a mi tristeza, así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo os alegréis y yo esté menos preocupado. Versículo 29. Mira cómo el encargo o cómo deben recibirle. Dice, recibidle en el Señor con toda alegría y honrad a los que son como Él. Oh, wow. Ya estamos viendo que no era cualquier cosa Epafrodito, era un siervo. Ahora, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que vosotros no podíais prestarme. En otras palabras, han enviado a un hermanazo, por llamarlo así, me acordé de un hermanazo, han enviado a un buen representante de la iglesia de Filipos, de tal forma que me siento tan complacido en haber tenido a Epafrodito. Y que Dios mostró su gracia y misericordia sanando lo que estuvo al punto de la muerte para animar, dice, no solamente a él, sino a mí también, dice Pablo. O sea que esto es algo que el Señor hizo para no añadir tristeza a mi tristeza. Es lo que está diciendo Pablo, porque recuerda que está en prisión. Ahora, ¿qué nos llama la atención cuando vemos esto? Epafrodito es uno de los servidores que no estuvo esperando ser reconocido por títulos. Es curioso que nosotros a veces podemos ver que en las iglesias normalmente ponemos nombres, están los diáconos para servicio, diaconisas, ¿qué más? Empezamos a encargar, incluso hacemos carteleras para poner ahí los reconocimientos de las personas que están sirviendo. Oiga, no lo vemos a Epafrodito así, no lo vemos buscando títulos, al contrario, dice que Timoteo y Epafrodito entendieron que servir a Dios es algo más allá de lo que uno simplemente puede decir, yo quiero servir. No, sino realmente algo donde dijeron ellos, servimos a Dios con alegría. Entonces, Pablo usa hermosas palabras para dirigirse a estas dos personas, hablando de Timoteo y Epafrodito, lo que hemos leído ahora mismo de Gálatas 2, 19 al 30. Ahora, ¿qué nos llega a nosotros? Porque lo que viene a mi mente es que cómo queremos ser reconocidos nosotros, tú y yo. Imagínate de aquí a un año y dices, bueno, ya estamos conociendo a tal hermano, a tal persona que está sirviendo. ¿Y cómo quieres ser reconocido? Esas son cosas que vienen a nuestra mente. ¿Cómo tú quieres que la gente se refiera a ti? ¿Cómo te gustaría que la gente comente de ti refiriéndose a ti? ¿Conoces a Giuseppe? Sí, ¿y cómo lo describes? Y empieza a referirse, no, es un hermano, bueno, toca la guitarra, la verdad que nos ha enseñado muchas cosas y qué sé yo. Podemos tener conceptos o palabras para referirnos a otros, pero en cierta forma, ¿cómo crees que definirían tu servicio? Diligente. ¿Qué más? Persona de ánimo. ¿Qué más? Persona seria en sus compromisos. ¿Qué más? Una persona que se entrega totalmente. ¿Qué más? Eso sería lo bueno, ¿no? Que nos defina la gente y que se refiera a nosotros. O lo otro sería perezoso, negligente, no se somete a nada. Es una persona que no lo recomiendo por esto. ¿Me entiende la idea? ¿No? O sea, son cosas que nosotros podemos pensar. ¿Cómo realmente quisieras tú que la gente se refiera a ti? Porque en este caso, Pablo está refiriéndose tanto a Pablo y a Epafrodito y le dice, porque me toca mucho la vida, y digo la vida porque dice el versículo 29, recibirle en el Señor con toda alegría y honrad a los que son como Él. O sea, la cuestión es que Epafrodito marcó la vida. ¿De quién? De Pablo. De Pablo. ¿Cómo lo marcó? Por el servicio. El servicio que estaba prestando para honrar. Dice, y honranle por favor. Y a todos los que son como él. Porque realmente vale. En otras palabras, me han enviado un buen representante de la iglesia de Filipos.
ha cuidado de mí. Ha estado ahí hasta el borde de la muerte, pero ha estado fiel aquí. No se movió, al contrario, estuvo a mi lado. Y el Señor mostró su poder y su mano hacia nosotros. Entonces, Dios puede usar, esto es algo claro, Dios puede usar a toda la creación. Escúchame, mi hermano. Dios puede usar a toda la creación para cumplir su propósito. Pero ¿sabe qué? Lo que hace es Él fijarse en ti y en mí para que nosotros podamos servirles a Él con alegría. ¿Entiende la idea? Servir, porque este es el tema de hoy. Servir. ¿Cómo puedo yo realmente sentir que el servir a Dios es una bendición? ¿Cómo puedo entender yo que servir a Dios es un privilegio? Eso es algo que debemos tener claro nosotros en nuestra vida. Entonces, lo curioso es que en esta carta, hablando de Filipenses, ahora sí voy a decirlo con base bíblica, hermana Diana, alégrense, porque muchos teólogos han llamado a la carta de Filipenses, que son 4 capítulos, que te animo que lo leas cuando llegues a casa, le llaman la carta del gozo. ¿Por qué? Porque lo que más se repite en esta carta a los filipenses es la palabra gozo. Alégrense, alégrense, anímense. Y esa palabra es algo que muchos han definido que esta es la carta del gozo, de la alegría, del poder pensar en lo que realmente Dios tiene para con nosotros. Ahora, cuando yo quiero provocar a alguien así, tiene que haber un modelo. Hablando de esto, hablando de Timoteo y Epafrodito, ¿qué miraron estas personas en la vida de Pablo para que ellos también, en este sentido, se reproduzca lo que Pablo hacía para que luego Timoteo y Epafrodito, Tito y muchos más imitaran a Pablo? Es que tiene que haber un modelo. Si no hay un modelo, si no hay alguien que modele, entonces es imposible que otras personas. Es curioso que a veces nosotros queremos o deseamos algo, pero si yo no modelo eso, ¿cómo puedo obtenerlo? ¿Cómo puedo realmente recibir algo como resultado de alguien que estoy instruyendo si yo no me convierto en un modelo en esa persona? Por eso quiero hacer un pequeño viaje en Filipenses, porque Pablo describe muy bien todo en cuanto a cómo modelar para el servicio. ¿Sabe lo que encuentro yo en Gálatas? Porque si yo quiero, esa es mi preocupación, que yo quiero ser reconocido, no como el negligente, como el perezoso, como el apático, como el que me da igual todo. Si yo no quiero ser recordado como eso, yo quiero ser reconocido realmente como un siervo. Lo primero es que yo tengo que mostrar marcas, las marcas de un servidor. ¿Y sabe cuáles son? Por favor, ven conmigo, Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 4. Mira cómo empieza. ¿Recuerda dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba? En prisión. Y dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, y en todas mis oraciones por todos vosotros siempre oro ¿con qué? Alégrense, hermanos, alégrense. Ahora, aquí hay algo interesante. Personalmente yo fui tocado esta semana. Esta semana fui tocado. Y cuando llego a este versículo, que tengo que orar con alegría, con gozo. Hermanos, ¿dónde estaba? ¿Cuál es la situación de Pablo? Prisionero. Tú lo ves a Pablo aquí: Señor, consume estos romanos inicuos, incircuncisos, desaparécelo. ¿Tú lo ves así? No hay ninguna oración. ¿No? Dice que está haciendo sus oraciones con alegría, con gozo. Entonces, una marca de un verdadero siervo es cuando empieza a orar con alegría, con gozo. Señor, te alabo, Señor, y me regocijo. Y mira, cada vez que me acuerdo de vosotros, mis oraciones son con gozo y alegría. Mostrar siempre esto como un servidor, como un hombre de Dios, y es empezar a entender que mis oraciones deben ser sin estorbo. Oraciones que lleguen al Señor con alegría, porque un siervo, cuando es invitado a orar y lo hace con gozo, es un instrumento de Dios. Cuando viene alguien aquí en nuestros cultos de los sábados y empieza a orar, reconoce su condición y en gozo y alegría busca el favor de Dios, hermano, anima a todos. La audiencia que está aquí reunida en el culto, nos animamos todos. Pero imagínense si se empieza a orar porque, qué sé yo, le va mal en la vida, y empieza a orar: Señor, consúmelo, que caiga fuego y azufre sobre esa persona, Señor, desaparécelo de mi vista.
Entonces, cuando pensamos en esto, es que nuestra oración debe ser siempre con gozo. Mira, hay una marca más. Mira el versículo 8. Dios es testigo que cuando os quiero a todos, que os quiero, perdón, a todos, con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Cuál es la otra marca? No solamente orar con gozo, no solamente orar con alegría. ¿Sabe cuál es la otra marca? Se llama amor. Hermanos queridos, se llama amor. Y cuando vemos esto es que pone Dios, aquí está hablando Pablo, pone Dios como testigo. ¿Cuántos de ustedes han puesto a Dios como testigo? Eso es serio, ¿eh? Eso es serio. Si yo digo, pongo a Dios como testigo, que le amo a una persona, pero si por dentro tengo cuidado con esa palabra, ¿eh? Cuando nosotros estamos viendo esta narrativa, hablando del versículo 8, dice que Dios es testigo de cuántos quiero a todos con el entrañable amor de Cristo, me lleva a pensar lo siguiente. Cuando se ama, hay cordialidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando se ama, hay respeto. Yo siempre digo, Paz y Esperanza es una iglesia que aprendemos a honrar y respetar las diferencias. Somos una iglesia internacional. Somos una iglesia que venimos de diferentes países. Por eso hemos aprendido a que por sobre toda la diferencia miramos a Cristo Jesús. Amén. Y ese es el verdadero mensaje. Y cuando nosotros empezamos a entender y a comprender estas cosas, es que debe ser en amor. ¿Por qué? Nosotros empezamos a mostrar estas marcas otra vez cuando presentamos cordialidad y respeto. Cuando no hay amor, siempre serás indiferente. Cuando no hay amor, ni saludas ni te despides. Cuando no hay amor, tampoco hay este sentido. Es curioso porque a ver, vamos a ver, esto se lo voy a graficar rapidito. Cuando alguna vez tú has ido a algún concierto o a un estadio, ¿qué haces tú? Vas abriéndote camino, la cosa quiere llegar y quieres estar en la primera fila para gritar o qué sé yo. Y no te importa quién va por ahí, lo vas haciendo a un lado. Pero sucede que la iglesia no es eso. La iglesia es el cuerpo de creyentes. La iglesia es una comunidad de fe. La iglesia, al cual nos llamamos una familia en la fe, es que somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces no se puede vivir eso. ¿Me entiende la idea? Entonces no podemos pensar de lo que se vive en el mundo sin Cristo se traslade a la iglesia. La iglesia es algo diferente. Amén. Mostramos a Cristo Jesús y una vez más somos una evidencia y una marca por el amor que yo tengo a mi hermano. Ahora sí, dile a tu hermano que está a tu lado. Te amo en Cristo Jesús. Díselo. A lo mejor no se lo has dicho. A lo mejor no se lo has dicho. Y es probable que muchos matrimonios hasta este momento le acaba de decir a su cónyuge que le ama en Cristo Jesús. Es probable. Pero una evidencia clara de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, otra vez, estas marcas son claras. Lo primero, ¿cuál es? Que un buen siervo aprende a orar con gozo y alegría. Las circunstancias no me definen. Los problemas no me definen. La situación por la que estoy viviendo no me define. Señor, oro a ti con gozo y alegría porque mi confianza está en ti y espero en ti. Amén. Entonces, no me define. Entonces, un buen siervo del Señor, y aquí viene la pregunta, por eso ayer, ya no le voy a repetir el mensaje, simplemente vaya a las redes sociales y está, porque ayer hablamos, hay una pregunta siempre abierta, ¿todo creyente es un siervo de Dios? Entonces, busque la respuesta en el mensaje que está de ayer, para que sepa cuál es. Porque siervo de Dios, estamos pensando aquí que un buen siervo de Dios ora con gozo por los demás y ama a los demás como Cristo amó a su iglesia. Amén. Amén. Qué hermoso. Pensar y saber que esto es una cosa que yo tengo que modelar. ¿Tú quieres que tus hijos sean realmente en esta forma cordial, respetuosa? Modela. ¿Tú quieres que tus hijos empiecen a orar con alegría al Señor? Modela. ¿Tú quieres que realmente que tus hijos empiecen a amar a Dios? Y cuando pensamos en esto, amar al prójimo, amar a todos los que te rodean, empieza a modelar.
Porque el segundo paso que vemos aquí, que estamos escudriñando un poquito Filipenses, al que te animo, yo sé que después de este mensaje, a lo largo de esta semana, leerás Filipenses, porque es una carta tan hermosa. Otra vez digo, los teólogos lo han puesto como en la carta de Pablo, le podrían definir como gozo o alegría, porque en todos lados lo ves. Pero ¿cómo está Pablo? ¿Cuál es la condición de Pablo? ¿Cuál es su condición? Y lo hace con gozo y con alegría. El segundo punto es que un buen siervo no reniega por las circunstancias. Y de verdad, nosotros pues, es que hoy tengo un día malo. Hoy tengo un día malo. Pastor, hoy no me he conectado a la oración porque es que un día malo, 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 malo. O no viene al culto porque tuve un día malo. Y a veces encontramos ese tipo de cosas, pero realmente no nos define el día malo. Lo que realmente nos define es que Cristo Jesús está en mi vida. Por eso, mira lo que dice Pablo a los filipenses. Ven conmigo al versículo 12. Mira lo que dice, 1:12. Hermanos, quiero que sepáis que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido ¿a qué? Al avance del evangelio. Por favor, sigue conmigo. Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de ¿quién? De Cristo. Ahora, ¿qué está pasando aquí con la vida de Pablo? Está en cadenas, está en prisión. ¿Ha dejado de predicar el evangelio? No, al contrario, ya en todo el palacio ya sabían que este tal llamado Pablo, que antes era uno que seguía a los cristianos, ahora que es un seguidor de Cristo, y ya todo el palacio sabía, toda la guardia, todos los prisioneros sabían que este estaba hablando de Cristo Jesús. No, pues yo estoy ahora sí. Imagínense ay, que tengo un dolorcito aquí. Y empieza y se demacra, ya está que da pena, porque es que me duele, que esto, que... Imagínense las circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia de Pablo? Recuerde que Pablo ya tenía algo en su rostro, hablando de esa enfermedad que tenía. Bueno, hay muchas narrativas en cuanto a la información que tenemos de Pablo. Él lo definió como aguijón en su carne. O sea que no es que lo estaba pasando bien. Llegaron personas para ayudarlo y servirle, como el caso de Timoteo y Epafrodito. Pero él tenía sus enfermedades. Y esto nos hace sentir mortales, hermanos, que no somos inmortales. Cuando viene una enfermedad, es que ahí es el momento donde empezamos a buscar más de Dios. No, eso no debe ser. Sino que más bien en todo tiempo, por eso Pablo insiste, ¿no? Dice, gócense en el Señor siempre, alégrense en el Señor siempre. No solamente cuando todo va bien, sino en medio de las circunstancias y dificultades podemos gozarnos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Versículo 15. Mire cómo inicia todo. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Y aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea, con motivo falso o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. A ver, aquí hay algo interesante que debemos detenernos y examinar. Sucede que habían personas que predicaban a Cristo en pureza, pero habían también personas, otros que lo hacían por intereses propios. ¿Qué dijo Pablo? No me importa. No me importa si están predicando por rivalidad. Lo importante es que están predicando de Cristo. En otra forma, si yo he sido una causa para estar aquí y que el evangelio no sea escondido y se predique, gloria a Dios. Aleluya. Señor, estoy aquí. Estoy aquí por una razón y por un motivo. ¿Sabe? Alguna vez conté el testimonio de Judy Buchanan, una misionera que trabajó, dio su vida, seminarista. Ella estaba metida en la biblioteca y entrenando a muchos estudiantes. ¿Y sabe qué pasó? Tendría unos 60 y poquito años, le descubren un cáncer. En 6 meses, fue tan agresivo que en 6 meses se fue. Pero lo curioso es que cuando le descubren el cáncer, no es como esa persona que dice, no quiero saber nada. Estoy ahora mismo inmerso en el dolor. Porque eso sucede con muchas personas que tienen una noticia así. No quiero saber nada. Por favor, que no quiero visita, no quiero llamar. No, ¿sabe lo que dijo Judy Buchanan? Teníamos una reunión y ella fue, porque todavía no estaba mala. ¿Y sabe qué dijo en una de nuestras reuniones? Dijo, el Señor me ha dado un gran regalo.
El regalo es que he estado por muchos años metido en la biblioteca de los seminarios y enseñando a muchos alumnos sobre teología. ¿Y sabe qué pasó? Perdí todas mis habilidades de evangelista. Ahora estoy en el pasillo de oncología predicando a muchas personas que tienen cáncer. ¿Puedes decir amén? Entonces, ¿pero qué sucede? Lo contrario, y esto es lo que está enseñando Pablo, hermanos. Estoy preso, estoy en prisión. Pero sucede que me duele la muela, no quiero saber nada. Ya no voy a la iglesia, ya no quiero ayunar, ya no quiero hacer. Sí, es así. Pero el caso es que nos está enseñando algo que en el gozo del Señor, la alegría que tenemos en Él, si soy humano inmortal, ¿sabe una cosa? Lo tomaré esto para bendecir su nombre, para alegrarme con los que se alegran, reír con los que se ríen, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Ese es el mensaje del Evangelio. Amén. Que el Señor nos ayude a hacer esto claro y evidente, porque un siervo de Dios, una vez más, se goza cuando otros predican el Evangelio. Un siervo de Dios siempre tendrá eso en su mente y bendecirá el nombre del Señor cuando escucha a otros predicando. Y por eso dijo, no me importa, si están predicando por propios intereses, no me importa. Yo sé que la palabra de Dios tiene poder. Y los que están predicando en mi misma línea, adelante, me llena de gozo que otros sigan predicando. Eso es la esencia de un verdadero siervo de Dios. Entonces, otra vez, tenemos que modelar. Si no modelamos, si no provocamos algo en nuestra descendencia o en la iglesia misma, entonces nunca va a suceder algo de lo que Dios quiere mostrarnos. Bien, pero ¿qué más? El servicio en la vida de Pablo no está en lo que había hecho, sino que en la situación difícil que vivía en su vida era predicar el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 19. Porque sé que gracias a vuestras oraciones y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo, mira el versículo 20, léelo bien. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? El fin de la narrativa del mensaje, miren lo que ya él dice, yo sé que si vivo seguiré predicando, si muero seguiré predicando, pero todo es realmente que Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Y ahora sí sale que este versículo lo he escuchado muchas veces diciendo a la gente, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos lo repiten, pero no ha entendido el contexto, en qué situación se encuentra y el contexto de lo real y verdadero. ¿Dónde estaba Pablo para decir esto? Entonces, hermano, en medio de la circunstancia y lo difícil que tú vivas, en cualquier circunstancia que te encuentres, nunca te olvides de esta narrativa. Ahora sí dirás, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque oras con gozo, oras con alegría, amas a todos los hermanos, amas a tu prójimo y ¿sabe qué más? Estás siempre, siempre, siempre predicando el Evangelio y alegrándote con los que predican el Evangelio. Yo recuerdo mucho, cuando vinimos de Ecuador, la gente se subía a los autobuses a predicar y predicando el Evangelio. No sé cuántos han tenido esa experiencia de la gente que se subía a los autobuses a predicar el Evangelio. ¿Y sabes lo más triste? Es cuando tú te pones a criticarlo. No, a ese le falta homilética. A ese le falta conocer más de la palabra de Dios. No, hermano. Alégrate que está alguien predicando. Alégrate que está alguien anunciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque eso es algo que realmente solamente cuando buscamos del Señor, servir a Él, no vemos. Yo voy a hablar, por eso dice claramente en 2 Corintios 4, hay que hablar, por tanto hablamos lo que hemos aprendido y escuchado y no vamos a callarnos porque Él es nuestra esperanza, Él es el poder del Evangelio está en nosotros. Versículo 21 debe ser un canto de alabanza al Señor, porque el servidor madura en el servicio. Escúcheme bien, un servidor, ¿usted quiere servir? Yo le quiero decir algo. En el servicio usted va a madurar. Usted va a madurar cuando tenga que tratar con el hermanito. Oiga, ese hermanito tiene un carácter. Esa hermanita, oiga, es que yo no puedo con ella. No congenio. Ay, las limpiezas. Ay, las limpiezas. Me ha tocado con una hermana que no congenio, que no nos llevamos bien. Ay, Señor. Y empieza ahí y sabe que no nos podemos poner de acuerdo. Es curioso que en medio de cosas tan sencillas encontremos dificultades. Es curioso que en medio de cosas que podemos manejarlo bien como cuerpo de Cristo amándonos, a veces nos hacemos un mundo de complejos.
Por eso está la Biblia, por eso están las Escrituras, por eso debemos pensar en esto, porque un buen siervo suma, no resta. Amén. Un buen siervo del Señor siempre estará atento y está para animar y ayudar a otros. Un buen siervo, escúchame bien, no está poniendo el pie para que tú caigas. Al contrario, está listo para ayudarte a levantarte. ¿Para qué? Para proseguir al blanco. Un buen siervo del Señor siempre pondrá como ejemplo a la persona de Cristo. ¿Y sabe dónde está dibujado? Sencillo. Pablo lo describe en el capítulo 2 del versículo 5 al 10. Allí lo describe claramente. Allí está. Entonces un buen siervo siempre buscará eso. Así que pensemos en estas realidades. Ahora, ¿cómo ser reconocido? Ya vimos las marcas, ya vimos las cosas que debemos hacer, pero hay un punto más. Un buen siervo reconoce el buen servicio y la buena actitud de otros. Ahora, ¿de quién está Pablo hablando en el capítulo 2 al finalizar? Del 19 al 30. De dos personas. ¿De quién? De Timoteo y de Epafrodito. Ahora, un buen siervo que está diciendo, oiga, por favor, si hay más personas como Epafrodito, hónrenlos. Esta es mi recomendación que doy. Han enviado a un buen representante de la iglesia de Filipos. Me siento tan contento que estuvimos ahí. Recuerde cómo fue cómo nace la iglesia, ¿no? ¿Recuerda? Bueno, Lidia y toda su familia recibe a Cristo. Pero luego fueron a ¿dónde? A la cárcel, Pablo y Silas. Dios muestra su poder. ¿Por qué no le vemos orando aquí a Pablo? Señor, así como lo hiciste en Filipos, remueve estas cadenas, Señor, libérame de las cárceles. Por favor, Señor, muestra tu poder. ¿Y sabe qué más? Y hubiera dicho, Señor, estos romanos son despiadados, estos sinvergüenzas nos han hecho mucho daño, mátalos a todo eso. No, esa no es la oración. ¿Sabe cuál es la oración de Pablo? Que este evangelio sea conocido. Y si en las prisiones, eso tú has usado, Señor, para que en medio de eso te conozcan aquí, Señor, estoy dispuesto, guíame a mí. Entonces, un buen siervo reconoce el buen servicio y un buen servidor, no tiene problemas en reconocer a otros. Y eso es algo que lo he entendido con la vida. Un buen siervo nunca tendrá celo. Al contrario, se goza de que nazcan más siervos. Se goza de que empieza a haber un sentir de servicio a Dios. Y no tiene celo. Una vez más, lo ve como algo que va a potenciar el ministerio. Lo ve como algo que va a engrandecer. Ahora, lo contrario de un siervo inmaduro, ¿sabe qué? Es que jamás lo escucharás hablar bien de otro. ¿Está escuchando? Lo curioso, lo opuesto de un siervo inmaduro es que nunca lo escucharás hablar bien de otro. Nunca. Es probable que enmudezca y no dice nada, pero nunca hablará. Pero un siervo bueno siempre estará dando referencia. Oye, ese hermano, esa hermana, de verdad, es que verle a esa persona me anima a seguir más en Cristo Jesús. De verdad, qué bien. Lo recomiendo. Es un buen siervo, es una buena sierva. Reconocemos y nos despojamos de todo orgullo personal. Y si quieres verlo, te dejo como tarea, lee todo el capítulo 3 y con ojos de fe verás lo que Pablo dejó. Y dijo, todo lo he tomado por basura, por ganar a Cristo Jesús. Es que lo hermoso de esto es que cuando empezamos por los títulos, el reverendo David Guillén, el plantador de iglesia, qué sé yo, imagínate cómo define la Biblia cuando el Señor nos llama a su presencia. ¿Cómo? No, ven buen siervo fiel. No dice, abran paso el pastor Giuseppe Cetro, fundador de la iglesia de Tarragona. Abra paso, ¿qué va a pasar él? Venga, no dice la Biblia eso. El discipulador tal, abran paso que viene, lo ve allá, dice, abran paso que es importante. No. O sea, los títulos y todas las cosas quedan a un lado. Lo único que será reconocido el día que el Señor nos llame es siervo. ¡Qué hermoso, hermanos! ¿No te anima esto? Todos los grados académicos quedan a un lado.
Todas las cosas que tú y yo hayamos hecho en el nombre de Cristo Jesús por el poder del Evangelio, queda a un lado. Lo único que simplemente nos representará ante ese tribunal de Cristo es que tú y yo seamos reconocidos como siervos. Qué hermoso título. Amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor en esta mañana? Esa es la palabra. Cuando lleguemos al cielo, la única palabra que seremos recibidos será siervo. No hay otro. Por eso el enfoque de esta mañana del servicio. No va a haber ningún título allí. No hay nada que yo pueda. No, Señor, mira, yo fui el plantador de iglesia. Pues, no, es que, mira, dejé mi tierra, mi parentela, casi como Abraham, y por fe. No. Eso no sirve de nada ante la persona de Cristo Jesús. Simplemente ser siervo. Un siervo íntegro. Un siervo que busca siempre agradar a su Señor. Nada más. No hay más. Todo se queda. No he visto a un millonario enterrándolo y detrás un blindado con todo su dinero para enterrarlo. No he visto hasta ahora. ¿Usted lo ha visto? Yo no he visto. O sea que todo queda aquí. Y nos presentamos delante de Dios. Y la única forma o la única palabra que nos llenará la vida es cuando diga, ven buen siervo fiel. Gózate en el gozo del Señor. Ese es el mensaje de esta mañana. ¿Por qué? Amén. Dale un aplauso al Señor. Cuando vamos a Filipenses, vemos a Pablo. Enemigos, muchísimos. Calumniadores, muchísimos, hermanos. Personas que le difamaban y le ofendían, muchísimos. Y en medio de todo eso, ¿qué hizo Pablo? Es que el capítulo 3, que tú lo vas a leer, hay una palabra que usa, le llama perros mutiladores. Lo vas a ver ahí. Así los llama. O sea, imagínate cuánto daño le hicieron, ¿no? Esas personas que llegaban para ofender y dañar. ¿Por qué tuvo esa palabra hacia este grupo de personas? Sencillo, porque en medio de todo eso, Pablo está diciendo algo claro y evidente a todo esto. Esto no me define. Yo voy a reconocer lo que realmente es el servicio, y los que engrandecen y enaltecen y levantan el nombre de Dios, ellos merecen que cada día pueda fijarme en ello y que yo pueda ser ese modelo continuo y constante. Pero ¿sabe qué más? Lo hermoso que vemos en el capítulo 4, versículos 10 y 15. Ven conmigo, mira lo que sucede allí, lo que dice Pablo, la narrativa. 4, 10 al 15. Dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Claro está que teníais interés, solo que no habíais tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto que a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es otro versículo insignia del cristianismo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero por favor, vea al contexto y al contexto para que entienda la realidad. O sea que en medio de las circunstancias, en medio de todas esas cosas que podemos vivir, nosotros podemos decirle al Señor, gracias Padre. Pero esta iglesia de Filipos envió una ofrenda a Pablo. Fue Epafrodito el que llevó la ofrenda. Y se sintió tan gozoso de recibir esta ofrenda que ahora él estaba en prisión. Lo hermoso es que la iglesia aprendió a amar a los siervos y envió un buen delegado. Ese fue Epafrodito. Por favor, si hay más como ellos, hónrenlo. Por favor, si ven más como Epafrodito, no lo tomen, no lo desestimen. Al contrario, es mi amigo, es mi hermano, es mi compañero de lucha. Qué hermosas palabras. ¿Puedes hasta ahora decir esas palabras que estás haciendo con alguien? Yo creo que es un desafío en esta mañana. Por último, quiero que veas esto, porque un buen siervo siempre dará la gloria a Dios. Un buen siervo nunca se queda con nada que no es suyo.
Por mí estás esto así, por mí. No, 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 por ti no. No, no, no. El siervo se considera inútil delante de Dios. Solo hacemos lo que Él nos ha mandado. Amén. El siervo, escuche bien, se considera inútil. Siervo inútiles somos. Cuando reconocemos que realmente es el poder de Dios en nuestras vidas, es el poder de su palabra ministrando las vidas, las familias, los hogares. Ahora sí nosotros consideramos que solamente hacemos lo que Él nos ha mandado hacer. Por eso, toda la honra, ¿quién lo da? Mira lo que dice el versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Hermano, ayer orábamos y dábamos gracias porque uno de nuestros hermanos obtuvo su permiso de residencia y yo sentí tanto gozo porque va a cambiar la vida en él. Y digo, Señor, gracias, porque en medio de la circunstancia, y recuerdo a la esposa orando siempre por esta situación en la mañana, en las madrugadas que nos levantamos los miércoles, pero el Señor es fiel. Y cuando veo eso, digo que en medio de las circunstancias difíciles, Dios siempre va a poner algo de ánimo. Y yo sé que este matrimonio, en medio de situación y circunstancia difícil, esto llegó como un bálsamo y esto llega como un ánimo para que ellos puedan sentirse más tranquilos. Entonces, pero toda la gloria debe ser dada a Dios. Nunca quedarnos algo con nosotros, no. Cuando entendemos que servimos a Cristo Jesús, en cualquier cosa que hagamos dentro de la iglesia, hermano, lo hacemos siempre de corazón, no por orgullo ni vanagloria, sino simplemente para el Señor. Entonces, los siervos estamos para ser pequeños y no buscamos ni títulos ni premios, porque eso es algo curioso, ¿no? A veces estamos ahí por tener un premio o por estar más cerca de alguien o por estar haciendo algo que es relevante y va a ser importante para mi vida. No, no es eso lo que buscamos. Al contrario, sentimos que en esta iglesia necesito servir porque el Señor me dio un don y yo debo poner ese don al servicio de Dios. Entonces, la pregunta, ¿cuáles son los requisitos para servir? ¿Podríamos hacer una lista? ¿Tiempo? ¿Capacitación? ¿Qué más? ¿Seminarios? No, nada. Para servir no necesitas nada, simplemente una decisión de decir, quiero servir al Señor. Y empezamos por lo más sencillo, porque de ahí el Señor nos llevará a lo más complejo. Porque si no estamos preparados en lo sencillo, ¿cómo vamos a estar preparados en lo complejo? Nunca nos llevará a lo más complejo. Eso es el sentido de servicio a Dios. ¿Y sabe dónde es el mejor lugar para servir? Aquí, a tu prójimo, a tu hermano, en la iglesia. Amén. Allí empieza todo. Así que, ¿cuáles son los requisitos? Grábese esto en la cabeza. ¿Cuáles son los requisitos para servir? Nada. Solamente tu vida dispuesta para decir, Señor, quiero servir. Quiero que me uses. Quiero realmente ser un instrumento de tu paz. ¿Sabe? Yo no estoy de acuerdo con esto que hablamos en las iglesias de los miembros activos y los miembros pasivos. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión y esa frase. Aunque es doloroso que nos encontramos con realidades de los miembros pasivos y los miembros activos, ¿no? Es curioso, pero eso no debe existir en la iglesia, porque somos un cuerpo, hermano. Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo y como iglesia, todos ocupamos un sitio y un lugar para servir al Señor. Así que eso debes pensar siempre. ¿Por qué? Pablo, ¿dónde estaba? No te olvides esto. Pablo estaba en la cárcel. Y aún en la cárcel, él estaba predicando del Señor. ¿Esperó un púlpito para predicar? ¿Esperó una audiencia para predicar? Yo creo que los ratos libres que decían, no, yo necesito, se venía a la mente, la iglesia de Galacia. Esto sin vergüenza tengo que decirles esto. A ver, Gálatas insensatos, ¿qué pasó con ustedes? Los de las iglesias de Éfeso, qué linda iglesia. Tengo cosas que ellos van a valorar lo que voy a escribir y empieza a escribir sobre la preeminencia. Oh, wow, y, Señor, ¿me entiende la idea? O sea que, y en el tiempo de que tenía alguien a su lado, me imagino ese Pablo, no lo dejaba en paz. Y mira, esto se trata de salvación, la ira venidera viene y si tú no te salvas,
te condenarás. Es que no lo veo perdiendo tiempo a Pablo. Todo el palacio, todos los presos, todas las cárceles, todos sabían que había un hombre llamado Pablo, que antes era perseguidor llamado Saulo y que ahora era un seguidor. Póngase en pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Sé que el Señor ha hablado a tu vida en estos breves puntos o pasos que hemos tenido. ¿Es una bendición servir? Sí, sí y sí. ¿Quieres aprender a servir? Empiece. Sirva. ¿Quieres realmente sentir ese privilegio? Cuando tú ves que tú has formado a otro y ves que está dando pasos de servicio, de pureza, de integridad, de santidad, y ves a otros siguiendo tus pasos. Pablo estaba en la cárcel y él sabía que no podía perder su tiempo. Tú y yo somos pasajeros y advenedizos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por lo tanto, yo te animo a que rindas tu vida al Señor. Decir, Señor, necesito hacer un compromiso serio contigo sobre el servicio. Empieza en tu casa, empieza en tu barrio, empieza en la iglesia. Empieza donde estés, pero empieza a servir a Dios. Yo te invito a que en esta mañana, en reverencia, en quietud, hagas un compromiso con el Señor. Señor, probablemente he estado ya en la lista de los creyentes pasivos de esta iglesia que he visto crecer. No quiero estar más en esa lista de pasivos. Quiero ser activo en ti, por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia. Y yo quiero hacer un compromiso contigo en esta mañana. Allí donde estás, cierra tus ojos y en reverencia, en comunión con el Señor, ábrele tu corazón. Dile, Señor, me han impedido afanes, deseos. Me he ocupado en muchas cosas y he dejado esto a un lado. Pero en esta mañana, Señor, tú eres fiel. Quiero dar este paso de comprometerme contigo. Oremos, Señor. La mejor inversión del tiempo es servirte, Señor. La mejor inversión de la vida es servirte, Señor. Todo lo que podamos hacer por ti, Señor, queremos hacerlo para tu gloria. Queremos honrar tu nombre, Señor, aquí donde estamos. Queremos glorificar, Señor. Y Padre, que otros vengan al conocimiento de la verdad por nuestra fe en ti, por nuestro servicio íntegro a ti, por nuestro amor a ti, Señor. No permitas más que hagamos oraciones vacías. Llévanos a orar en gozo, en alegría. Señor, llévanos a amarnos más profundamente y entrañablemente, como Pablo escribía a los de Filipos. Señor, y ponerte como testigo es serio, Señor. Pero yo te pongo como testigo, Señor. Llévame a amar a mis hermanos de la iglesia. Llévame a amarlos, Señor. Señor, yo quiero provocar un modelo, el modelo de Cristo en mi vida, Señor. Enséñame a ser más como tú. Enséñame a caminar, Señor, como tú. Llévame a cumplir tu voluntad. Toma la oración de tu pueblo, Señor. Toma esas oraciones que lo hacen en sinceridad. Toma sus palabras. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. El Señor está con nosotros, se lo puedo asegurar, y Él tiene un plan para tu vida. Preparemos nuestras vidas para este tiempo de la Santa Cena y despedimos a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la red de Paz y Esperanza. Muchas bendiciones y un bendecido inicio de semana. Mientras